Imagina despertar un día y darte cuenta de que ya no existes oficialmente. Tu idioma, tu cultura, tu historia, tu trabajo, tu esfuerzo, eliminados, invisibles, como si nunca hubieran estado ahí. Lo peor es que eso ya está pasando. Y no hablamos de una teoría conspirativa sin base. Hablamos de medidas oficiales, documentos firmados, presupuestos aprobados y decisiones estratégicas diseñadas para una sola cosa: desaparecer lenta, silenciosa y sistemáticamente a los latinos del mapa político, económico y cultural de Estados Unidos. No se trata de deportaciones masivas visibles en los noticieros. Ese sería el camino más obvio. Se trata de algo mucho más sutil y más peligroso: la invisibilización progresiva. Un plan que no necesita tanques ni muros, sino formularios, recortes, algoritmos y leyes disfrazadas de neutralidad. La meta: quitarle poder político a la comunidad latina, reducir su presencia en estadísticas clave, eliminar su acceso a servicios esenciales y, sobre todo, callar su voz antes de que se convierta en una fuerza imparable en las elecciones y en el Congreso. Todo comenzó cuando ciertos sectores políticos entendieron que el crecimiento demográfico de los latinos ya no es una predicción futura, sino una realidad presente. Hoy somos más de 63 millones en EEU. La mayoría ciudadanos, muchos jóvenes, con una enorme capacidad de organización. Y eso asusta a quienes temen perder el control. Así que diseñaron una estrategia de contención cultural y política, disfrazada de reformas administrativas. Uno de los primeros pasos fue la manipulación del Censo de Población 2020. Desde el gobierno de Trump se intentó incluir una pregunta sobre ciudadanía con el claro objetivo de disuadir a millones de latinos de responder. ¿El resultado? Un subregistro masivo. Eso redujo la representación latina en el Congreso, en la distribución de fondos públicos y en políticas sociales. Fue un golpe silencioso, pero devastador. El siguiente movimiento fue aún más directo: reducir o eliminar fondos a programas clave para comunidades inmigrantes, centros de asistencia legal, clínicas gratuitas, programas educativos bilingües. Todos fueron víctimas de recortes. No por falta de dinero, sino por una decisión estratégica. Si no puedes eliminar a una comunidad físicamente, elimínala de los espacios de poder, de salud, de educación. Pero el golpe más reciente y más peligroso es el uso de inteligencia artificial y bases de datos federales para identificar patrones de comportamiento migratorio. Se están usando algoritmos para monitorear en secreto comunidades con alta concentración latina. Se cruzan datos de redes sociales, consumo, movimientos bancarios, solicitudes de ayuda. Todo eso bajo programas como eSurveillance o Silent Border, que han sido denunciados por organizaciones civiles, pero que siguen operando porque oficialmente no violan leyes. Todavía. La gran trampa es que todo se hace en nombre de la seguridad nacional o la eficiencia fiscal. Pero en realidad es una estrategia de limpieza institucional, no física, no militar. Es más sofisticada: desaparecer al latino de las estadísticas, de los mapas, de las prioridades políticas. Y cuando una comunidad deja de aparecer en los datos, deja de importar, deja de existir para quienes toman decisiones. Esta operación también incluye la revisión retroactiva de naturalizaciones. ¿Sabías que hay casos documentados donde ciudadanos latinos han sido citados a entrevistas para verificar la legitimidad de su ciudadanía obtenida hace más de una década? Lo hacen bajo pretextos administrativos, pero el objetivo es claro: generar miedo, duda y retraimiento. Es un mensaje encubierto que dice: aunque seas ciudadano, nunca estarás completamente seguro. Y mientras tanto, se ha intensificado el uso del sistema E-Verify, obligando a empresas a reportar cualquier discrepancia en datos migratorios, lo que ha provocado despidos masivos de trabajadores latinos con permisos perfectamente válidos, pero con errores menores de documentación. Porque aquí el error no se perdona, se castiga con el desempleo, con la exclusión, con el olvido. Lo más alarmante es que todo esto ocurre sin una ley única, sin un decreto escandaloso. Es una red de pequeñas decisiones, silenciosas, legales,
que construyen un sistema perfecto para borrar a una comunidad entera sin levantar sospechas. Y esa es precisamente la trampa, que si no lo ves como un todo, parece una simple coincidencia. Pero no lo es. Es una estrategia. Es un plan. Y ya está en marcha. Este video existe porque necesitamos mirar de frente esa verdad. Porque no podemos permitir que nos borren mientras estamos ocupados sobreviviendo. Porque la única forma de detener esta maquinaria silenciosa es hablando de ella, exponiéndola, compartiéndola. Porque solo el conocimiento puede desactivar una bomba que ya está contando segundos. Y tú que estás viendo esto, tienes un rol clave. Porque si entiendes lo que está pasando, puedes protegerte. Puedes proteger a tu familia. Puedes proteger tu comunidad. No estás solo, no estamos solos, pero sí estamos siendo atacados. No con armas, con algoritmos, no con violencia, con papeles. Y eso lo hace aún más peligroso. Porque es más fácil de ignorar, más fácil de negar. Por eso es urgente hablarlo, mostrarlo, compartirlo. Lo más perverso de este plan es que su fuerza no está en lo visible, sino en lo que ocurre detrás de las oficinas, en los sistemas informáticos, en las normativas que casi nadie lee, pero que transforman la vida de millones. Mientras se discute si habrá o no un muro físico, el verdadero muro se ha construido desde los datos, desde la manipulación del sistema, desde la vigilancia institucional que convierte a cada latino en sospechoso silencioso. Uno de los mecanismos más sofisticados en este proceso es la implementación del análisis predictivo migratorio, un sistema desarrollado en colaboración con agencias de seguridad nacional que usa inteligencia artificial para clasificar a los latinos en niveles de riesgo migratorio basados en su historial de trámites, ubicación geográfica, actividades económicas y hasta su actividad en redes sociales. No necesitas haber cometido ningún delito, solo necesitas coincidir con ciertos patrones. ¿El resultado? Una lista negra invisible que no puedes ver, ni corregir, ni cuestionar. Esto se ha potenciado con acuerdos secretos entre agencias como el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, el FBI y plataformas tecnológicas, donde millones de datos sobre comunidades latinas están siendo analizados bajo el paraguas de riesgo potencial. Es decir, ya no se investiga por lo que hiciste, sino por lo que podrías llegar a hacer. Es una forma encubierta de criminalización preventiva. Y eso, en cualquier país democrático, debería encender todas las alarmas. Otro pilar clave de esta estrategia es el control indirecto sobre la educación pública. En muchos distritos escolares, especialmente en estados con gobernadores de línea dura, se han implementado políticas que limitan el acceso de niños indocumentados o con padres sin papeles a programas educativos completos. Se reducen fondos a clases de inglés como segundo idioma, se eliminan programas de apoyo psicológico para estudiantes migrantes y se bloquean actividades culturales que refuercen la identidad latina. El objetivo es claro: debilitar desde la raíz la presencia de la comunidad. Y como si eso no fuera suficiente, también se está utilizando el sistema de salud como herramienta de exclusión. Desde 2023, se ha reportado un aumento del 40% en los rechazos a solicitudes de Medicaid por parte de latinos en situación irregular, incluso cuando cumplen con los requisitos mínimos. Se han emitido circulares internas que priorizan auditorías a pacientes con apellidos de origen hispano. Y se ha confirmado que hospitales públicos están compartiendo datos migratorios con ICI en ciertos estados, violando acuerdos éticos fundamentales. El mensaje es claro: si eres latino, enfermarte puede ponerte en la mira. Pero hay una parte de esta estrategia que duele más que cualquier otra: el quiebre familiar institucionalizado. Cada semana familias son separadas por errores burocráticos, demoras injustificadas en trámites o redadas selectivas que no responden a amenazas reales, sino a cuotas internas. Y lo más cruel es que esto no solo destruye hogares, también crea un ambiente de desconfianza general. Padres que ya no confían en las escuelas, trabajadores que temen ir al médico, estudiantes que no aplican a becas por miedo a ser rastreados. Todo esto es parte del plan: desgastar, fragmentar, desconectar. Y mientras todo esto ocurre, el aparato político que lo ejecuta
Actúa con una frialdad quirúrgica. No necesitan discursos racistas, solo necesitan procesos opacos, cifras manipuladas y silencio mediático. Porque saben que si logran que el país crea que todo está normal, entonces podrán seguir operando sin resistencia. Ese es el verdadero peligro, que muchos aún no lo ven, que aún hay quienes creen que esto es exageración, que aún hay quienes no han sentido el golpe, pero está en camino. La prueba más clara de esta estrategia son las recientes medidas adoptadas por legislaturas estatales, como las de Texas, Florida, Georgia y Arizona. Leyes como la SB 1718 en Florida, por ejemplo, obligan a hospitales a reportar el estatus migratorio de sus pacientes. Una medida sin precedentes en un país que históricamente separaba la salud de la política migratoria. Estas leyes son laboratorios, ensayos locales para lo que podría implementarse a nivel nacional si nadie lo frena. Y lo más alarmante es que muchos funcionarios encargados de aplicar estas leyes ni siquiera entienden completamente su alcance. Simplemente ejecutan órdenes, procesan datos, niegan trámites. Son parte de una maquinaria que avanza sin rostro, pero con una meta clara: borrar a los latinos del mapa de la relevancia nacional. Pero esta no es una advertencia vacía, es una llamada a despertar. Porque aunque este plan avanza silenciosamente, no es imparable. La historia ha demostrado que ninguna estrategia de exclusión puede sostenerse cuando una comunidad se organiza, se informa y se niega a desaparecer. Hoy más que nunca, los latinos en Estados Unidos deben pasar de la sobrevivencia a la defensa activa. Cada persona cuenta, cada historia importa. Cada paso hacia la organización comunitaria es un acto de resistencia. Por eso es vital conocer tus derechos, educar a tu familia, formar redes de apoyo, exigir representación política y visibilidad. Porque si el objetivo de este plan es borrar nuestra existencia, la respuesta debe ser existir con más fuerza, con más claridad, con más orgullo. Esto no es el final, es el inicio de una nueva etapa. Y depende de todos que esta historia no termine en silencio. Cuando una comunidad comienza a ser invisibilizada desde las instituciones, el primer síntoma no es el silencio, es la confusión. El ciudadano común empieza a dudar de lo que sabe, de lo que escucha, de lo que ve. ¿Esto es legal? ¿De verdad pueden hacer eso? ¿Estoy exagerando o me están dejando fuera del sistema poco a poco? Y esa confusión es parte esencial del plan. Porque si logran que tú dudes de ti mismo, entonces ya no tienen que convencerte de nada. Te neutralizas solo. Por eso es tan importante que hablemos de lo que está pasando con cifras claras. Por ejemplo, en los últimos 2 años se ha registrado una disminución del 18% en la cantidad de latinos beneficiados por programas de asistencia federal como SNAP, WIC o Medicaid, aun cuando su elegibilidad era válida. ¿Por qué? Porque se implementaron mecanismos de revisión más agresivos que no se aplican con la misma severidad a otros grupos demográficos. Y esto, aunque no lo digan abiertamente, es discriminación estructural. También debemos hablar del efecto que este plan está teniendo sobre la participación electoral latina. En las elecciones intermedias más recientes, más del 40% de los votantes latinos registrados en distritos clave no se presentaron a votar. ¿Coincidencia? Number, la causa principal: desinformación dirigida. Se han identificado campañas específicas de manipulación digital con noticias falsas, mensajes de intimidación, rumores sobre requisitos falsos para votar y hasta amenazas indirectas compartidas por redes sociales. Se busca que no votemos, que no participemos, que creamos que no contamos. Y lo peor es que muchas de estas campañas están disfrazadas de mensajes informativos. Vienen en español, usan imágenes familiares, se presentan como ayuda. Pero su verdadero objetivo es sembrar miedo, generar parálisis y hacerte sentir como extranjero en tu propio país, incluso si naciste aquí. Este tipo de manipulación también ha llegado a los medios masivos. Mientras en cadenas en inglés se discute abiertamente la política migratoria, los canales en español muchas veces ignoran los temas más sensibles o los tratan con tibieza. ¿Por qué? Porque también están siendo presionados. Porque temen perder licencias, patrocinadores o acceso a fuentes oficiales.
porque la censura ya no se hace con leyes, se hace con miedo y presupuesto. Pero quizás uno de los frentes más tristes y peligrosos de esta estrategia es el ataque directo a la identidad cultural latina. En escuelas públicas se han bloqueado libros escritos por autores latinos. Se han eliminado celebraciones como el Día de los Muertos o el Mes de la Herencia Hispana. Y se han prohibido murales comunitarios por considerarse mensajes políticos divisivos. ¿El mensaje detrás de todo eso? Que ser latino es un problema, que expresar tu cultura es provocación, que tu historia no merece ser contada, y aquí es donde debemos abrir los ojos de forma definitiva. Porque si no entiendes lo que están haciendo con tu cultura, con tu idioma, con tu representación, entonces tampoco verás que lo siguiente será tu voz, tu voto, tu lugar en esta sociedad. Pero no todo está perdido, porque si bien este plan ha sido meticuloso, también ha generado reacciones inesperadas. En respuesta a estas medidas, han surgido más de 3,000 nuevas organizaciones comunitarias en todo el país en los últimos 2 años. Grupos creados por latinos y para latinos, que ofrecen desde ayuda legal hasta clases de ciudadanía, desde redes de protección hasta alfabetización digital. Y eso es un síntoma de vida, de fuerza, de que aún no nos han apagado. Además, cada vez más latinos están accediendo a cargos públicos. En las últimas elecciones, más de 300 latinos fueron electos a posiciones locales, estatales y federales. Muchos de ellos jóvenes, hijos de inmigrantes, activistas convertidos en legisladores. Y aunque aún falta mucho, ese avance es una señal de que el sistema no ha ganado, de que todavía tenemos terreno por conquistar. La clave ahora es la organización. No basta con resistir. Hay que actuar con estrategia, crear centros de información confiables, formar redes de defensa legal en cada barrio, enseñar a nuestros hijos que hablar español es un orgullo, no una amenaza, que defender tu cultura no es dividir, es reclamar tu espacio. Y sobre todo tenemos que participar. No podemos regalarles la victoria por cansancio. Si logramos mantenernos unidos, informados, activos y orgullosos, no habrá algoritmo que nos desaparezca. Porque una comunidad que conoce su poder no puede ser silenciada. Esto no es una lucha solo por papeles. Es una lucha por existencia, por reconocimiento, por futuro. Y aunque nos quieran callar, hay algo que nunca podrán borrar: nuestra historia. Porque esta tierra también se construyó con nuestras manos. Y eso no se olvida. Este guión no se escribió para asustarte. Se escribió para despertarte, para sacudirte, para decirte de frente lo que muchos medios y políticos no se atreven a decir. Porque lo que está pasando con la comunidad latina en Estados Unidos no es una exageración. Es una realidad sistemática, organizada, estratégica. Y si no la enfrentamos ahora, mañana podría ser demasiado tarde. La invisibilización no siempre viene con uniformes y redadas. A veces viene disfrazada de formulario, de recorte, de silencio. Y cuando te das cuenta, ya no estás en los planes de inversión pública. Ya no cuentas en las estadísticas. Ya no tienes voz en las decisiones. Estás fuera. Y nadie lo notó. Pero lo que ellos no calcularon es que tú sí estás despierto. Y no estás solo, porque al otro lado de esta pantalla hay millones como tú. Latinos con sueños, con historia, con coraje. Personas que no se van a dejar desaparecer, que no se van a quedar calladas, que no van a permitir que borren todo lo que han construido con tanto esfuerzo. Y por eso, este video no puede quedarse solo en un mensaje. Tiene que ser un punto de partida, un punto de quiebre, un momento donde tú decides qué vas a hacer con esta información. Si la vas a ignorar, o si vas a usarla para encender una conversación, para levantar la voz, para protegerte a ti, a tu familia, a tu comunidad. Si estás aquí es porque te importa, porque no quieres ser espectador, quieres ser parte de algo más grande. Y eso comienza con una decisión sencilla, pero poderosa: unirte a esta comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal Conocimiento de Éxito. Aquí no solo hablamos de lo que pasa, lo explicamos, lo denunciamos, lo enfrentamos. Aquí compartimos estrategias, herramientas, datos reales y sobre todo, esperanza.
Porque estar informado es la primera forma de resistencia. Y tú lo necesitas. Nosotros te necesitamos. Tu comunidad lo necesita. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que también necesita abrir los ojos. Déjanos un comentario. Cuéntanos si esto te ha pasado, si lo has vivido, si conoces a alguien que esté sintiendo esta presión invisible. Tu historia puede abrirle los ojos a otro, y ese otro puede ser el próximo en protegerse, en organizarse, en resistir. Y si alguna vez sentiste que eras pequeño frente al sistema, recuerda esto. Los cambios más grandes de la historia comenzaron con una voz, con una decisión, con una verdad dicha en voz alta. Y tú tienes esa voz. No dejes que te borren. No permitas que te silencien. No aceptes vivir con miedo como si fuera normal. Este país también es tuyo. Esta historia también es tuya. Y nadie tiene derecho a escribirla sin ti. Nos quieren desaparecer, pero no se han dado cuenta de algo. Estamos más vivos que nunca.